Bienvenidos a Logonáutica, donde viajar es pensar y pensar es viajar. Es para mí un placer compartir este espacio y estas experiencias con ustedes, pero no lo hago solo. Es peligroso viajar solo. Y qué mejor que Linda Aro, mi fiel compañera, para adentrarnos en estas aventuras del pensamiento y del viaje a través de las experiencias de los grandes creadores y artistas en la historia de la humanidad. Bien, Linda. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Y bueno, hoy tenemos el placer de hablar de uno de los grandes personajes de la historia universal. Y bueno, esta imagen probablemente ya les diga algo. Hoy hablaremos de Leonardo da Vinci y su aspecto creativo. El concepto propiamente de creatividad, como muchos de nosotros sabemos, es algo que utilizamos todos los días. Ustedes serán testigos de que la palabra responsabilidad, liderazgo, creatividad, innovación, son palabras que utilizamos de manera indiscriminada y que pensamos que las conocemos a fondo. Con ello no quiero decir ni pecar de arrogancia en el sentido de decirles, bueno, yo sí lo sé. No, todos tenemos de alguna manera lagunas importantes. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar precisamente de este fenómeno, de esta cualidad que los seres humanos tenemos que se le llama creatividad y que, si bien, como lo apunta Linda, hablar de una de las mentes más creativas, quizá la mente creativa por antonomasia, la mente de Leonardo da Vinci, pues precisamente tratar de entender o tratar de acercarnos a la manera en la que él entendió, construyó y modificó nuestra manera de vivir y de pensar. De eso trata esta sección. Bueno, y pues empecemos con unos breves datos biográficos. No podemos abarcar toda la vida de Leonardo, puesto que él fue muy versátil, pero podemos decir eso, si la gente lo reconoce por ser pintor, él casi ni siquiera no se consideraba pintor. Él era más bien un inventor, un ingeniero, aunque en ese momento tal vez la palabra ingeniero no era tan vigente. Él era un personaje que la verdad sentía crecer cuando estaba generando inventos. Te voy a interrumpir porque acabas de mencionar la palabra ingeniero. La gente dice, es que ingeniero viene de ingenio. Sí, estoy de acuerdo, pero aún así la palabra ingenio lleva como tal la palabra gen. Si apelamos a la etimología griega, la palabra gen viene de genética, viene de el elemento propiamente prístino de crear. Un ingeniero, en el sentido estricto y etimológico de la palabra, es la creatio ex nihilo, la creación, el dar a luz a algo nuevo. Si bien nosotros decimos es que es ingeniero y tenemos esta idea errónea, ¿no?, de que es muy cuadrado, lo que menos tiene un ingeniero o lo que menos debiera tener un ingeniero es esta cuadratura en su forma de pensar. Y más adelante vamos a platicar precisamente por qué Leonardo da Vinci, con toda la mano, podemos afirmar que es alguien que daba origen a cosas. Tal es un ingeniero. Y bueno, también ingeniero viene de la palabra ingenuo, no nada más ingenio, ingenuo. Y en el caso de Leonardo vamos a ver, en realidad, él navegó por diferentes ámbitos, diferentes terrenos, precisamente con una gran ingenuidad y a veces rayando en la tontería. Es de ahí que tuviera ideas frescas, que tuviera ideas novedosas, que no estaban contaminadas por la razón. Se equivocó muchas veces. No es un personaje que fuera brillante todo el tiempo, que siempre le salieran las cosas bien. Al contrario, él decía, equivócate, equivócate mucho, pero equivócate siempre en cosas distintas, si no, no estás aprendiendo nada. Y bueno, él viene de una familia, no sé si mencionar familia, pero de un entorno donde va a convivir con la clase social baja campesina y la clase noble florentina. Y esto es muy importante. Él va a ser un hijo ilegítimo, hijo de una cocinera y de un noble de Vinci, hijo de Piero da Vinci. Esto estaba más o menos a unos 30, 40 kilómetros de Florencia, bueno, sigue estándolo, pero la cuestión es que
él, al ser hijo de una campesina y que se tiene que ir con la mamá porque la vida era así, quien lo iba a amamantar, los primeros años de su infancia los pasa en el campo, y esto hace que él observe la naturaleza, que siempre esté tratando de observar los animalitos que se encuentran, las plantas, y va a afirmar más tarde que todo lo que quieras inventar ya está en la naturaleza ya escribió todas las recetas, y realmente él va a probar que todos sus inventos fueron inspirados por algún elemento de la naturaleza. Y aquí te voy a interrumpir de nuevo porque este concepto que de alguna manera Leonardo nos lega, hoy día existe la técnica, una de las muchas técnicas creativas, la biomímesis. Este concepto es muy interesante, les aconsejo que lo sigan en la red, biomímesis. Este es un concepto que no es otra cosa más que la formalización y la institucionalización de la estrategia en la que Leonardo en buena medida se basó para poder desarrollar tantos ingenios y tantos inventos. Biomímesis quiere decir eso, es copiar la forma en la que la naturaleza puede resolver retos, solucionar problemas. La biomímesis como tal, este concepto te dice, no te quiebres la cabeza, la naturaleza ya lo resolvió de alguna manera. Si tú quieres resolver un problema, simplemente habrá que observar la naturaleza. Y hoy lo vemos como una metodología muy sofisticada, con todo un procedimiento, etcétera. Qué bueno que está así. Sin embargo, Leonardo ya nos hizo la tarea. Bueno, y por otro lado, además de observar la naturaleza, él va a ser hijo de un notario. Obviamente, bueno, cuando nace Leonardo todavía no es notario, pero el hecho de decir que es hijo de un notario florentino, pues estamos hablando de uno de los personajes más destacados de la ciudad, y en este caso, pues le va a dar una educación y se va a foguear de una forma muy distinta a que se creara solamente con la mamá. De hecho, Leonardo no va a poder estudiar una carrera universitaria, no porque no tuviera los recursos. El padre lo va a recoger en su familia a los 5 años, los abuelos más bien. Pero aquí, al ser un hijo ilegítimo, al ser un hijo bastardo, tiene la restricción de no poder estudiar ni medicina, ni derecho, que eran las carreras de más prestigio. Yo creo que Leonardo no iba encaminado tampoco a este tipo de pensamiento, iba a un pensamiento más abierto. Menciono este dato, que desde su infancia se dice que él traía una pequeña libreta de bolsillo, que era muy pequeña, y que siempre estaba dibujando cosas de la naturaleza o escribiendo frases que escuchaba, incluyendo chistes. Pero si él tenía un cuestionamiento, en sus notas se ha compilado una frase como: ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué la luna no se cae? Y yo creo que son preguntas de un niño, pero preguntas que él siempre lo van a marcar. Ahora, mencionaba el aspecto de que él no puede ir a la universidad en este sentido, pero su curiosidad hace que se vaya a ir más por el terreno creativo, y en este momento la forma de crear a través de las artes. Pero ahora sí, en ese sentido, cuando se habla de especializarse, porque esa es la palabra, o bien hacerse médico o bien hacerse abogado, aquí estamos hablando de uno de los primeros obstáculos que tiene la creatividad. Y efectivamente, Leonardo da Vinci jamás se hubiera hecho abogado o médico o cualquier especialidad, porque como decía José Ortega y Gasset, un especialista, aquel que sabe más y más de menos y menos, hasta que sabe casi todo de casi nada. Esto complica mucho el enfoque creativo. Y una persona creativa, precisamente, debe estar desde un punto de vista muy alto, que pueda percibir diferentes ámbitos del conocimiento, diferentes áreas del saber, porque ahí está la magia. Es esta capacidad, esta posibilidad que existe de poder agarrar una idea de una especialidad, de un área de conocimiento, una de otra, etc. Y así empezar a generar una idea de red. Esto es muy difícil que pueda existir en un gran especialista. Bueno, y hoy decimos, es un hombre del Renacimiento. ¿Y a qué se refiere? Precisamente en aquella época, que es la época donde vivió Leonardo, lo que más les interesaba era
justamente conocer de muchos terrenos, los más que podían. El conocimiento era abarcarlo, si podían en ciencias, si podían en arte, si podían en cualquier otra actividad. Y Leonardo va a ser el prototipo del hombre del Renacimiento, aunque no va a ser el único. Vamos a tener muchos personajes que saben de muchas cosas, sin embargo, Leonardo es el que tiene la curiosidad, este principio como lo que rige su movimiento en lo intelectual. Él entonces va a estar bajo la tutela de un taller artístico, bajo la tutela de Verrocchio, uno de los artistas destacados del Renacimiento, y ahí va a aprender pues el oficio de pintor, aunque en realidad ahí se hacía orfebrería, se hacía escultura, y Leonardo va a tener un conocimiento pues completo en el terreno artístico. Ahora, no son muchas las pinturas conocidas de Leonardo. En esta sección ahorita no pretendemos hablar ni de la Mona Lisa ni de la Última Cena. No son muchas las obras que dejó. ¿Por qué? Porque a él, más que aprender una técnica, más que representar una imagen, le importaba siempre abarcar temas diferentes, conocimientos diferentes. Una vez que sale del taller de Verrocchio, Lorenzo de Medici, el príncipe de Florencia, pues lo va a llamar para que haga restauración de esculturas antiguas que él estaba coleccionando, y esto lo va a aburrir. En algún momento él ya no sabe cómo quitarse a Leonardo de encima, porque es un muchacho que procrastina mucho, que deja las cosas siempre para después, porque pierde el interés, y entonces pues lo recomienda con el duque de Milán, y ahí va a ser una carta donde él presume todo lo que sabe hacer a manera de un currículum, de un primer currículum en la historia probablemente, y va a mencionar que alrededor de los 30 años, porque aquí ya pasó un tiempo, Leonardo dice saber hacer bombardas, saber desviar el agua de 2 ríos, saber hacer una especie de tanque de guerra con una coraza donde se pueden proteger los soldados. Dice que puede hacer túneles en el más completo silencio, que puede atacar fortalezas y que puede hacer sobre todo esculturas si eso se requiere, si se le requiere también como artista, o cualquier actividad que se le solicite. Pero aquí lo que más se precia es de tener actividades intelectuales y que hoy diríamos propias de la ingeniería. Y sobre todo que cuando él se aburre y, digamos, en un momento actual, ese tipo de personas que de alguna manera se aburren en un proceso en donde ya intelectualmente está solucionado el reto, normalmente representan muchos problemas para el antiguo y viejo modelo mental. Estoy pensando en la época del industrialismo. En la revolución industrial, ustedes saben, vaya, la historia es cíclica, se agotan modelos mentales y se abren otros. Nosotros venimos del siglo XX y inicios del XXI, todavía hay mucho rezago de este modelo mental en el cual el industrialismo genera la homogeneización tanto de productos como de servicios, como de conceptos, y aquí la idea es hacer todo igual en aras de la eficiencia y del control. Obviamente en este mismo siglo las rupturas en la forma de hacer y de pensar fueron las que hicieron estos grandes modelos. Sin embargo, en la masa, lo que se busca de una persona es que conozca ciertas cosas y que la sepa aplicar u orientar de una forma perfectamente controlada. Si alguien hace de esta manera, quiere decir que es alguien prudente, alguien necesario y alguien deseable en el modelo tradicional de gestión en las empresas y en la vida. El problema es que si Leonardo da Vinci hubiera nacido en esta época, créanme que hubiera sido un dolor de cabeza para el 99.9% de las empresas. Obviamente hay grandes empresas hoy día que realmente son creativas y que buscan, premian, reconocen y valoran este tipo de mentes. Sin embargo, no es fácil hacerlo. Y no es fácil hacerlo porque la gente dice, a mí me gustaría ser creativo, debería ser como Leonardo da Vinci. No es cierto, eso es falso. Y te voy a decir por qué es falso. Linda hizo hace un momento un comentario que me parece clave. Y es que para Leonardo lo más importante eran los errores. Pero no estoy hablando de ese error en el que tú metes la pata, en el que eres estúpido o en el que no pones toda tu atención. Estoy hablando de ese error deliberado, producto de un cuestionamiento, de una generación de hipótesis, en donde tú mismo te estás preguntando, ¿qué pasaría si? Y en un 90-80% de las veces eso es un error. Sin embargo, es un error que hay que
que hay que aceptar, hay que querer, hay que amar. Y aquí viene un comentario, empresarios, los que me están escuchando, hay que pagar. Los errores hay que pagarlos, porque no son un gasto, no son un costo, son una inversión. Y hoy día el modelo mental actual, que busca la eficiencia a ultranza y el control a ultranza, eso hace que el modelo tradicional empresarial no esté dispuesto a pagar por estos errores. Esa es la razón por la cual a Leonardo da Vinci hoy día sería desempleado. Y sería desempleado por eso, porque muy pocas empresas tienen la posibilidad, la actitud, el carácter, la inventiva de apostarle a alguien que se equivoque. Ojo, subrayo, no es la equivocación tonta, sino la equivocación deliberada. Eso implica ser innovador. Y no es tan fácil ser innovador, incluso a nivel personal, a nivel cotidiano. ¿Cuántas veces tú has tratado de hacer una cosa distinta? Desde prender la televisión, informarte, desde simplemente prender el coche, etc. Tenemos un potencial tremendo en el cual nosotros podemos ser innovadores, sin embargo no lo hacemos. ¿Por qué? Pues porque entramos en una forma de hacer las cosas, cada vez es más fácil hacer todo. Y esto obviamente nos hace, por un lado, menos innovadores, pero por otro lado, el hecho de estar expuestos a tanta tecnología, a una cantidad impresionante y abundante de información, de estímulos, etcétera, también nos puede hacer muy creativos. Hoy día vivimos un momento muy interesante. Por un lado, tenemos una cantidad importante de robots, de sistemas automatizados, que nos hacen más placentera la vida. Y eso nos hace menos creativos. Pero por otro lado, tenemos un lugar en donde tenemos más tecnología, más dispositivos, más redes, más información que nos puede hacer más creativos. Hoy estamos precisamente en el filo de esa navaja, diría Occam, en donde podemos caer de cualquiera de estas dos precipicios. Bueno, y ahorita mencionas robots y tecnología, y Leonardo también exploró en estos terrenos. Se habla de, no a los primeros robots porque ya existían, pero los primeros robots probablemente más documentados, porque él dejó muchos dibujos. Leonardo diseñó muchas máquinas, diseñó robots, aunque no se les llamaba así, y la tecnología era importante para él, pero no era lo más importante. Él incluso se consideraba uomo senza lettera, un hombre iletrado. ¿Y eso qué quería decir? No quiere decir que él no supiera leer, sabía leer, y él sabía dónde estaban los libros en su ciudad. En Florencia, él tenía documentado quién tenía ciertos libros, porque recuerden que los libros en este momento apenas está empezando la imprenta, y la mayoría todavía son manuscritos hechos a mano, valga la redundancia. Leonardo lo sabía, pero este concepto de uomo senza lettera, hombre iletrado, se refería a que no debía confiar en la autoridad de otra persona solamente porque lo había escrito. No importaba si era Aristóteles, si era Platón, no importaba que se tratara de un filósofo, sino que había que comprobar las cosas por sí mismos. Y este es un concepto del Renacimiento, donde hay que observar la naturaleza con tus propios ojos y comprobar las cosas directamente. Y esto es lo que va a hacer. Definitivamente va a tener errores, muchos errores, y también no quiero que esto se quede solamente en abstracto. Si me permites contar una de sus anécdotas más famosas para que veamos que, bueno, también hay episodios chuscos en la vida de Leonardo. Bueno, en una ocasión trabajando para el duque de Milán, le pidieron que hiciera un regalo para el rey de Francia, y no voy a hablar de este regalo, aunque varias fuentes lo señalan y se ha tratado de reconstruir, no se sabe cómo era, pero él va a diseñar un pequeño cachorro de león que camina y tiene una caja de música. Ahí hablamos de un robot. Pero hubo otra ocasión en que su mecenas, su patrón, le encarga que quede muy bien con los invitados en el banquete que va a tener, porque quiere pedir un préstamo o quiere tener influencia bajo esa gente. Y entonces Leonardo se va como encargado de banquetes, porque también se encargaba de la cocina y de los banquetes. Dice, ¿cómo le puedo hacer para que se acuerden de mi señor? Bueno, pues, ¿qué tal si en cada verdura hago la escultura de mi patrón? Imagínense, así lo tienen que recordar. Pero si ustedes ya lo están pensando, ¿quién va a estar esculpiendo en las zanahorias o en los vegetales tantas figuritas? Pues Leonardo ingenuamente cree que él puede, pero para eso va a tratar de facilitar las cosas en la cocina. Dice, bueno, pues que esté una fuente donde siempre se esté cargando la leña, es decir, se acaba la leña y una máquina va a ir llenando de leña poco a poco. Un antecedente de la estufa, tal vez.
Y luego, bueno, si van a cortar muchas verduras, ¿por qué mejor no echar el costal de verduras completo y no estar uno por uno? Así van a economizar tiempo los cocineros. Hace su cortador gigante de verduras. Y también, bueno, una banda que estén girando los platos, empieza de un lado, empiezan a circular y alguien los recoge del otro lado y así economizan el tener que atravesarse la cocina. ¿Qué más? Pues si algo llega a fallar, pues vamos a hacer, se le ocurre, pues un extinguidor de fuego. Y entonces llega el día del banquete y todo empieza a salir mal. Él no puede hacer las esculturas, manda a llamar a otros amigos escultores y empieza el caos en la cocina. Alguien se atraviesa y cae en la banda de los platos, tropezándose, se rompe esa banda, cae en el alimentador de leña, empieza un gran incendio. Había generado también un tambor automático para que los cocineros picaran a un cierto ritmo y nadie podía callar el dichoso tambor. Y entonces empiezan a oír estruendos, explosiones y resulta que el cortador de verduras gigantes les está rebanando las manos a los cocineros hasta que finalmente todo funcionó mal. Y bueno, el extinguidor de fuegos, ese funcionó tan bien que inundó la cocina y rompió el muro. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque justamente, probablemente muchas de estas cosas eran tonterías y Leonardo se equivocó mucho. Pero me gusta esta anécdota, no sé hasta dónde sea 100% certera, pero se dice que esta máquina de cortar verduras no funcionó para la cocina, pero para Leonardo va a funcionar como el arma más eficaz en la guerra de los soldados de Milán. Y esto creo que tiene mucho que ver con su forma de pensar. Leonardo en su cuaderno de notas revolvía todo. Ponía un dibujo de una persona, luego escribía una frase, luego un chiste, luego por ahí una fábula, luego tenía un diseño de una máquina. Y resulta que tenía todos los temas revueltos de forma que encontraba asociaciones libres. Hoy se dice que de ahí vienen los mapas mentales, ¿no? Totalmente, y a manera de aterrizar todo esto que estamos diciendo, porque si bien leer la biografía de Leonardo es algo maravilloso, ustedes podrán preguntarse, bueno, gracias, ¿y eso a mí qué? ¿Qué me puedo llevar y cómo puedo vivir con Leonardo da Vinci o con la forma de pensar de Leonardo da Vinci? Bueno, yo me voy a permitir darte dos conceptos muy sencillos. El primero de ellos viene en función de una de las frases que dice Michel Onfray, uno de los filósofos más connotados hoy día en Francia, y él le preguntan, oye, ¿y por qué tú, cómo lograste convertirte en filósofo? Y Michel Onfray dice, es que para ser un verdadero filósofo no hay que dejar de ser niño. Es decir, los niños tienen una capacidad precisamente de estar indagando sobre todo. Pero esto me lleva a otra, porque bueno, medianamente la gente puede decir esto, pero esto me lleva a presentar otra posibilidad que normalmente los adultos no soportamos. Y tiene que ver precisamente cuando estábamos en la escuela. Linda y yo compartimos un aula de clases y en esta ocasión venía uno de los especialistas, un compañero, no voy a decir nombres obviamente, pero él decía, le cuestionaba al maestro de filosofía y le decía, es que estoy harto porque no me has dado ninguna respuesta. Y llevamos varias clases y no me has dado ninguna respuesta. A lo que el maestro de una manera muy sencilla y muy marcial responde, mira, allá hay otras áreas en donde te van a dar respuestas, pero aquí estás en una área de filosofía y aquí únicamente se plantean preguntas. Ahí está la clave que nos podemos llevar de este pequeño espacio de una manera muy sencilla, es cómo poder buscar hacerse las preguntas correctas para un tema, el que tú quieras. Y para poder hacer las preguntas, los niños tienen esta capacidad porque no tienen un referente o una especialidad declarado. Ellos son todo abarcantes y en función de ese holismo, de esa visión holística, pueden generar y disparar muchas preguntas. Nosotros no, porque nosotros somos adultos, nosotros sabemos muchas cosas. Es más, no sabemos muchas cosas, sabemos todo. Ya la vida está terminada para nosotros. Y esta actitud inquisitiva, tiene que ver con esta dificultad, este reto que enfrentamos de poder salirnos de nuestra área de confort, salirnos de nuestra área de conocimiento y poder cuestionar el proceso que querramos innovar o crear, hacer creatividad de un proceso específico. Y esto lo hacemos pidiendo permiso o posicionándonos en una forma de ver distinta de la que cotidianamente lo hacemos. Por dar un ejemplo, sería, ¿qué pensaría una señora que hace tortillas en una tortilladora? ¿Cómo
poder cuestionar su proceso. Pues Leonardo da Vinci lo primero quería, bueno, pues ¿por qué no le preguntas a un astronauta o a un cura? ¿O por qué no le preguntas a un borracho? ¿Cómo sería, cómo ve él, cómo cuestionaría, cómo mejoraría, cómo improvisaría el proceso de hacer tortillas bajo el enfoque de un borracho? Ahorita que me estás escuchando seguramente te estás riendo y estás empezando a imaginar cosas. ¿Y sabes por qué? Porque le pediste al borracho que te prestara sus ojos a través del cual ver este proceso. Dicho en estos términos suena sencillo, sin embargo hay algo que no nos lo permite y es nuestra arrogancia intelectual. Precisamente porque sabemos tanto de tan poco, eso genera una barrera, un obstáculo para poder darnos el permiso de poder ver la realidad con diferentes ojos. Como decía Oscar Wilde, un artista nunca ve las cosas como son. Si así fuera, no sería artista. Bueno, y tan tú decías que Leonardo era como un niño, que no es de niños intentar volar, no es de niños intentar caminar debajo del agua o respirar debajo del agua. Leonardo se planteó muchos sueños que son propios de los niños. ¿Cuántas veces no imaginamos, y si yo pudiera volar? Y entonces buscó las formas para volar. Y si yo pudiera estar debajo del agua, bueno, hoy sabemos que diseñó el antecedente de un traje de buzo con los recursos limitados que él tenía, incluso una especie de snorkel. Digo, no fue la escafandra propiamente, pero también se planteaba volar, si se planteaba flotar en el agua. Esas eran cosas de niños y buscó la forma. Tal vez él tenía algunas respuestas, pero como dices tú, tenía más preguntas, muchas que no pudo seguramente responder. Y si nosotros mencionamos cualquier terreno, Leonardo, la verdad es que incursionó en hacer fortalezas, trabajó para personajes que ni nos imaginamos, para un Maquiavelo, para un Cesare Borgia, trabajó con mecenas que pues a veces lo valoraban, a veces no, pero también fue un anatomista, fue un personaje que buscaba, supo de astronomía y de crear espejos cóncavos y convexos. Se dice que él probablemente ya tenía un telescopio, cuestionaba si realmente el Sol era el centro del universo. Todo esto no lo dijo, pero es parte del pensamiento de Leonardo. Y no sé con qué quieras cerrar. Y sobre todo que hoy día estamos viviendo eso en las universidades. Todavía en la Edad Media pues estaba el quadrivium, en donde eran 4 materias que te podían explicar todo. Hoy día estamos viviendo la época de los híbridos, y los híbridos precisamente tratan de juntar y relacionar diferentes disciplinas, y estas van a durar muy poco tiempo, porque más adelante, 1 año o 2 años después, estas mismas asignaturas o especialidades van a tener que migrar en función de la forma en la que migran la ciencia, el conocimiento, la realidad. Digamos que estamos entrando en un mundo heraclíteo en el cual todo cambia. Y yo me quedo con 2 ideas. La primera de ellas, para resolver un problema, y esto lo decía Albert Einstein, para resolver un problema tú debes dedicar el 90% del tiempo, de los recursos, para entender este problema. En el momento en que tú entiendes este problema, la solución inmediatamente te va a salir por añadidura. Y Edison también decía, ¿no? 1% es el chispazo, es la idea, y 99% es el trabajo para elaborar. Y este trabajo precisamente está basado en las preguntas. Nosotros menospreciamos el poder maravilloso que tiene una pregunta, y normalmente decimos, a ver, ¿qué quieres que te diga? Yo te puedo dar perfectamente la solución, tú simplemente pregunta. Hoy día eso no lo podemos hacer porque en Wikipedia está todo, en Internet está todo. Por un lado. Y por otro lado tenemos el problema de que la innovación y la creatividad va a ser el producto de un combinar áreas. Ahí viene la parte de la humildad. Nosotros debemos migrar siempre con esta idea de la humildad, que de alguna manera nos va a permitir ver el mundo como algo nuevo siempre, como algo que sí que está ahí y que es susceptible de ser descubierto. Y en este momento vamos a empezar a vivir esto que se dice, la inocencia del niño, esto que es un mundo que está esperando a ser descubierto y, mejor todavía, a ser creado por nosotros. Pues probablemente Leonardo ha sido la mente más creativa que conocemos. Sin embargo, él antes de morir escribió una frase que nos deja fríos, y quiero cerrar con esta frase donde él dice: pido perdón al Creador por no haber hecho uso total de mis facultades. Y bueno, esto fue Logonáutica. Soy Linda Aro y
Me acompaña Miguel Ángel García. Y yo me despido con una frase de Albert Einstein al mismo tiempo, a manera de corolario. Dice, si una idea en sus orígenes no fue estúpida, entonces no es una idea creativa. Los esperamos en nuestra siguiente sesión de Logonáutica, en donde viajar es pensar y pensar es viajar. Hasta entonces.